Andrés Manuel López Obrador ha sido una figura muy controvertida como presidente de México desde 2018. Su presidencia se ha caracterizado por políticas y decisiones serias que han sido elogiadas y criticadas. Expondremos los pros y contras del liderazgo de AMLO, y evaluaremos si es el mejor o el peor presidente en la historia de México. Quédate hasta el final para saber el resultado. AMLO llegó al poder con promesas de combatir la corrupción, reducir la violencia y abordar las desigualdades sociales. Se postuló como un defensor de los pobres y marginados, proponiendo entidades políticas destinadas a improvisar sus vidas. Los partidarios de AMLO argumentan que ha implementado reformas locales que priorizan a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Su gobierno ha aumentado los programas de bienestar social, ha aumentado el salario mínimo y ha abogado por académicos a estudiantes de familias de bajos ingresos. La administración de AMLO también se ha centrado en el desarrollo de infraestructura, particularmente en áreas rurales. Su proyecto Tren Maya tiene como objetivo conectar los estados del sur de México, y promover el turismo y el crecimiento económico en la región. Los defensores de AMLO elogian sus esfuerzos para erradicar la corrupción. Estableció el Sistema Nacional Anticorrupción y ha presionado por la transparencia y la rendición de cuentas en los institutos gubernamentales. Sin embargo, los críticos argumentan que las políticas han carecido de practicidad y han tenido consecuencias negativas para la economía mexicana. Algunos argumentan que el enfoque de confrontación de AMLO hacia la política ha obstaculizado el diálogo y la cooperación con otros partidos e institutos políticos. Esto ha generado preocupaciones sobre el funcionamiento de la democracia en México. Otro punto de discordia es el enfoque del sector energético. Ha favorecido a la petrolera estatal Pemex sobre la inversión privada, lo que, según algunos, obstaculiza la competencia y entorpece la innovación en la industria. La administración de AMLO también ha enfrentado críticas por su manejo de temas de seguridad. A pesar de las promesas de reducir la violencia, México ha experimentado niveles récord de homicidios durante su presidencia. Además, algunos argumentan que la retórica nacionalista de AMLO y su énfasis en la autosuficiencia podrían aislar a México del comercio internacional y las oportunidades de inversión. Es importante señalar que los historiadores sobre la presidencia de AMLO están altamente polarizados, incluyendo tanto a candidatos ardientes como a críticos acérrimos. El debate sobre si es el mejor o el peor presidente en México continúa dividiendo a la opinión pública. Es un ensayo para que los ciudadanos participen en discusiones y debates informales para comprender las complejidades del liderazgo político y sus implicaciones para el futuro del país. La presidencia de AMLO ha estado marcada por cambios sociales y políticos significativos en México. Una de las iniciativas clave de su liderazgo ha sido la creación de la Guardia Nacional, una fuerza destinada a combatir el crimen orgánico y la violencia en el país. Si bien los partidarios de AMLO argumentan que la Guardia Nacional es cautelosa para restaurar la paz y la seguridad, los críticos son cuestionados sobre el potencial de abusos contra los derechos humanos. Argumentan que la militarización de la aplicación de la ley puede conducir a un uso excesivo de la fuerza y violaciones de las libertades civiles. Otro tema polémico durante la presidencia de AMLO ha sido su enfoque de la política exterior. Ha adoptado una postura más asertiva, particularmente hacia Estados Unidos, desafiando el dominio de las entidades políticas estadounidenses en la región. El énfasis en la soberanía y la no intervención ha resonado en muchos mexicanos. Sin embargo, su decisión de otorgar asilo al expresidente boliviano, Evo Morales, generó críticas de quienes lo vieron como una interferencia en los asuntos de otro país. Las políticas económicas también han llamado la atención, y el debate ha seguido un enfoque más intervencionista, defendiendo el desarrollo liderado por el Estado, y desalentando la inversión extranjera en ciertos programas. Mientras algunos aplauden estos esfuerzos por proteger las industrias mexicanas y promover la autosuficiencia, otros se preocupan por las posibles consecuencias para el crecimiento económico y la creación de empleo. La pandemia de COVID-19 presentó un gran desafío. La capacidad de respuesta del gobierno a la crisis ha sido objeto de intensa crítica. Los críticos argumentan que la respuesta inicial fue lenta y careció de una estrategia clara. Afirman que minimizó la gravedad del virus, y retrasó la implementación de las medidas necesarias para combatir su propagación. A pesar de estas críticas, ha mantenido el apoyo popular a lo largo de una parte significativa de la población mexicana. Su estilo campechano, la comunicación directa con la gente, y la promesa de priorizar a los pobres y marginados han resonado en muchas personas. Los partidarios de AMLO creen que su presidencia representa un cambio hacia una sociedad más igualitaria y justa. Señalan sus esfuerzos para abordar la corrupción, abordar las desigualdades sociales y empoderar a las comunidades marginadas como evidencia de su compromiso con la justicia social. Sin embargo, es importante señalar que la opinión pública sobre la presidencia sigue profundamente dividida. La polarización de la sociedad mexicana refleja la complejidad y los desafíos inherentes a gobernar un país diverso como México. A medida que México continúa enfrentando numerosos problemas socioeconómicos y políticos, el papel del liderazgo y el impacto de la presidencia de AMLO se estructurarán densamente analizados. El verdadero legado de AMLO como el mejor o peor presidente de México finalmente se verá disuadido por los resultados a largo plazo de sus políticas
ideas y acciones. Los diversos historiadores y perspectivas presentan una oportunidad para un discurso y un debate democrático saludables, lo que permite a los mexicanos criticar los logros y deficiencias del liderazgo de AMLO. Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados, participen en un diálogo abierto y continúen responsabilizando a los líderes para garantizar la defensa de la democracia de México y el bienestar de su pueblo. A medida que la historia de la presidencia continúa desarrollándose, Mexican se encuentra en una encrucijada, enfrentando numerosos desafíos y oportunidades en su camino, apunta al progreso y la prosperidad. El viaje toma un México mejor requiere los esfuerzos colectivos de sus ciudadanos, formuladores de políticas y líderes para abordar los problemas profundamente arraigados del país, y trabajar hacia un futuro más inclusivo y próspero. En este vídeo, hemos examinado los argumentos a favor y en contra de AMLO como el mejor o más presidente en México, arrojando luz sobre las complejidades de su presidencia. El diálogo y la evaluación en curso del liderazgo de AMLO contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la democracia en México, a medida que el país continúa evolucionando y enfrentando los desafíos del siglo XXI. No olvides suscribirte al canal y dar like para traer más contenido.